Sí, pues muchas gracias por acompañarnos. Esta mañana nos vamos a enfocar al tema del Oracle Database Appliance, que es uno de los sistemas de ingeniería que tiene Oracle. Y específicamente nos gusta el tema del Oracle Database Appliance porque aplica como para muchas situaciones en cuanto al tamaño de empresa, como también al tamaño de base de datos. Y bueno, como base de alguna forma en las soluciones de nube híbrida, a lo que nosotros llamamos Database as a Service, ¿no? Y bueno, esta es la agenda. Básicamente es revisar algunos de los retos hoy en día para el manejo de las bases de datos, los sistemas de ingeniería, algunos detalles y características y beneficios del Oracle Database Appliance en particular. Y bueno, un demo que nos va a ayudar el Solution Center, que es nuestro laboratorio en el que tenemos todos los equipos disponibles para tanto pruebas con clientes en particular como workshops hands-on, en el que ustedes también pueden tener acceso directo a los equipos y, bueno, a hacer ciertas prácticas y conocerlos en detalle, ¿no? desde el punto de vista técnico. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los retos operativos hoy en día de las bases de datos? Bueno, pues por un lado, obviamente, mantener la operación, ¿no? Controlar todas estas cargas que sirven a pues, cientos de usuarios, ¿no? Dentro y fuera de la empresa. También la multiplicación de las bases de datos se va convirtiendo compleja la administración porque pues, hay múltiples versiones, ¿no? En el caso de Oracle, pues según más o menos un estudio de mercado, básicamente se tendrá casi cerca del 50% de las bases de datos empresariales tienen alguna base de datos Oracle, ¿no? Entonces, el reto también es mantener estas múltiples versiones con diferentes sistemas operativos, con diferentes opciones, incluso dentro de la misma base de datos hay opciones avanzadas y cada día más se empiezan a poner algunas opciones de encripción de base de datos para aumentar la seguridad, ¿no? Todo esto a raíz de pues, los ataques, incluso que se han incrementado con el tema de la pandemia y casos más frecuentes de temas como ransomware, por ejemplo, ¿no? que hemos visto incluso en empresas tan grandes como Pemex. Eso por un lado. Por otro, también es el reto de mantener esta operación continua, ¿no? Pues básicamente del activo más importante de la empresa, que es la información y sus bases de datos, ¿no? Y por otro lado, obviamente, mantener la escalabilidad para seguir, digamos que dando este servicio, aun cuando la cantidad de datos sigue creciendo día a día. Y yo agregaría un tema adicional también importante, que es, ya que tenemos la información, cómo la explotamos de una mejor forma, ¿no? Creo que también es un tema interesante y en el que Oracle puede apoyar de una manera importante. En cuanto a la modernización y este camino hacia cloud, bueno, típicamente lo que hemos visto en múltiples clientes es pues una alta complejidad, ¿no? Por lo que comentábamos, obviamente la variedad de sistemas operativos, versiones de base de datos e incluso de productos de base de datos diferentes, ¿no? Entonces, lo que recomendamos en este Roadmap to Cloud o en este camino hacia la nube es, pues primero estandarizar, reducir esta complejidad de arquitectura nos va a permitir también aumentar la seguridad, ¿no? Porque en lugar de proteger múltiples repositorios de datos, pues vamos estandarizando en cuanto a versiones, obviamente en cuanto a los parches que están aplicando a estas versiones, en cuanto al sistema operativo, etcétera, ¿no? Todo el stack de software. El segundo paso es empezar a consolidar en la medida de lo posible, ¿no? Todo este proceso también, tanto de bases de datos transaccionales como el concepto de Data Lake, en el que vamos consolidando toda esta información de las empresas, pues también es una recomendación y esto nos va a permitir de alguna forma incrementar la eficiencia y explotar de una mejor forma tanto las opciones de las bases de datos como la información que contienen en ellas, ¿no? Y el paso 3
pues es transformar, ¿no? Es empezar ya a construir aplicaciones nuevas, utilizar todo el potencial que te puede dar una nube en sus diferentes implementaciones, ya sea la nube pública, pero también la nube, parte de la nube privada, o la nube híbrida, que básicamente lo que hemos visto en el mercado, y bueno, lo dicen los diferentes estudios, el 75% de las empresas tienen o van a implementar una nube híbrida, ¿no? Igualmente con esto, el objetivo es reducir el trabajo operativo, la complejidad, ser más ágiles en el provisionamiento de nuevas bases de datos y lo más importante es poder explotar y dar el servicio con las bases de datos de una mejor forma. Todo esto, digamos que llevando la última fase de la computación en lo que nosotros llamamos la base de datos autónoma, que es una base de datos que se autogestiona, se autoprotege, se autorrepara y viene siendo una base de datos convergente. Es decir, que podemos explotar incluso desde la misma base de datos y llegando hacia otras fases, como es el tema de aplicar modelos de inteligencia artificial, explotar el tema de analíticos avanzados, que ya se tienen en la versión Enterprise Edition, por ejemplo, ya se tienen embebidos en la misma base de datos. Ya no tenemos que tener diferentes bases de datos para diferentes propósitos, es decir, una base de datos para XML, una base de datos para Special Graph, una base de datos de grafos, sino es decir, todas estas diferentes bases de datos, en lugar de tener diferentes productos, algo que ofrece Oracle con su tecnología de base de datos es converger hacia todos estos diferentes tipos de datos en una sola base de datos. Entonces, hace más fácil administrar, hace más fácil protegerla también y con el tema de base de datos autónoma, reducir, digamos que el esfuerzo operativo y reducir también la exposición hacia un error humano, ¿no? que también típicamente muchos de los incidentes son debidos a, pues, a algún incidente relacionado con algún tema de error humano, ¿no? Básicamente, ¿cuáles son las opciones de despliegue? Bueno, lo que hemos visto obviamente es una infraestructura propia, ¿no? Un proveedor de servidores, un proveedor de red, un proveedor de almacenamiento, de virtualización de sistema operativo. Y bueno, pues digamos que este tema antes es muy común, todavía lo seguimos viendo. El tema con esto es que pues, no están optimizados para la base de datos y todo el tema de la integración, el mantenimiento, etcétera, se le carga de alguna forma ya sea al cliente directamente o al proveedor que hace la administración, ¿no? Entonces, viene una segunda ola, que ha sido muy popular también, es de los sistemas convergentes y hiperconvergentes, que básicamente consolidan todo este tema de CPU, memoria, disco, red, hasta la parte del hipervisor. Y digamos que cosas como Nutanix o como VxRail o SimpliVity han tenido buena aceptación. Digamos que específicamente para el tema de Oracle y base de datos, pues no están optimizados, ¿no? Y por un lado no están utilizados para correr ni aplicaciones ni bases de datos y por otro lado pues también la realidad es que implica también tener un mantenimiento sobre múltiples productos y múltiples proveedores de todas maneras, ¿no? Y una oferta y de alguna forma una solución que propone Oracle pues son los sistemas de ingeniería, que nosotros lo vemos como la evolución de los sistemas hiperconvergentes y que básicamente los sistemas de ingeniería es software y hardware totalmente integrados. Digamos que son equipos de desarrollo tanto de software como de hardware que integran una solución y son dispositivos con un propósito específico, ¿no? Por un lado, tenemos varios sistemas de ingeniería. En el caso del Oracle Database Appliance está optimizado para correr base de datos Oracle y obviamente con la integración a la nube pública de Oracle. Entonces, por un lado, ofrece esta especialización en cuanto a la plataforma y por otro lado, es pues, un paso adelante
hacia la integración y hacia una estrategia de nube, ¿no? Completa. Por un lado, el ODA es la base para construir una base de datos, una nube privada, como Database as a Service, pero también tiene múltiples interacciones con la nube pública, por lo cual se vuelve una solución interesante de nube híbrida. Un poco más acerca de los sistemas de ingeniería. Bueno, la implementación tradicional, como ya lo vimos, tiene cierta complejidad, tanto de integración como de mantenimiento. Y bueno, algo que ofrecemos en los sistemas de ingeniería de Oracle es pues, aumentar este tema de desempeño, eficiencia, seguridad, escalabilidad y digamos que por un lado un punto de contacto único para soportar toda la solución, todo el stack completo, y por otro lado simplificar la operación y ofrecer un camino hacia la nube híbrida. Específicamente en temas de integración, bueno, el Oracle Database Appliance como parte de esta solución de nube privada, pues se puede conectar directamente hacia la nube pública, ya sea moviendo ciertas cargas, como también siendo una opción de desarrollo y pruebas on-premise, en el caso, por ejemplo, de los ERPs y este tipo de aplicaciones que se adoptan, por ejemplo, en el caso de Fusion en cloud, típicamente se recomienda dejar una instancia legacy para consulta, y bueno, el Oracle Database Appliance puede ser, por ejemplo, en ese caso, un buen elemento para convivir tanto con el tema de SaaS como para hacer esta opción de respaldo y recuperación de información legacy que se pudiera tener del sistema anterior. También puede servir a manera de ambiente productivo, dependiendo de la estrategia del cliente, ya sea un productivo y tener ciertos, convivir directamente con temas de desarrollo y pruebas en la nube pública, o al revés, que el productivo esté en la nube y tener pues, un backup en el data center, ¿no? También es posible mandar directamente una copia, digamos, que a la nube pública directamente. Esto vamos a ver un demo, cómo se hace ya la interfaz de la administración del Oracle Database Appliance, te da esas opciones de manera sencilla para tener esta funcionalidad de nube híbrida, ¿no? Tanto con la nube pública como la nube, la parte de la nube privada de base de datos. Aquí cualquier pregunta, por favor, interrúpame en cualquier momento y bueno, pues lo revisamos. Bueno, lo que decimos es que es sencilla, que básicamente son configuraciones pues, estándares, probados. La instalación prácticamente se pueden hacer en algunas horas y realmente no se necesita algunos skills especializados, ¿no? En el caso del Oracle Database Appliance, no requiere ninguna especialización o certificación por parte de Oracle para implementarla. Entonces, también es algo interesante para nuestros partners porque de alguna forma pues, pueden desarrollar y complementar su oferta de servicios y hacer pues, un proyecto de una forma más, con mayores beneficios para todos, ¿no? Y el soporte simplificado, que básicamente es pues un solo número telefónico para soportar todo, tanto el hardware como el sistema operativo, como el virtualizador y como la base de datos, ¿no? Digamos que comparando las tres opciones de display que habíamos comentado antes de sistemas hiperconvergentes y sistemas de ingeniería de Oracle, pues vemos los múltiples componentes que de alguna forma se tienen que integrar, ¿no? A la hora de implementar y a la hora de mantener, versus el sistema de ingeniería de Oracle, que prácticamente es un solo sistema, es un appliance y es prácticamente un plug and play. Otra cosa interesante desde el punto de vista del sistema de ingeniería es que
tanto la consola de administración propia del Oracle Database Appliance como el Enterprise Manager, que típicamente es la interfaz de administración y monitoreo de las bases de datos Oracle, pues un DBA no tiene ningún problema para administrar cualquier cosa, tanto provisionar todas las partes de hardware como la base de datos, a diferencia de los sistemas hiperconvergentes y convergentes que de alguna forma necesitan múltiples habilidades para administrar y mantener esos ambientes. En el tema de los parches, que también es algo importante, por lo que el 99% de los ataques de hackers vienen de parches que no se han aplicado, que típicamente son parches que se explotan, vulnerabilidades que son explotadas por los hackers, que tienen cierta solución, pero que debido a la alta carga administrativa es complicado aplicarlos, ya sea por entender, digamos, que toda la interacción de los diferentes parches, de las diferentes capas de la solución. En el sistema de ingeniería es prácticamente un clúster de parches completo que en la mayoría de las veces puede hacerse en línea sin afectar la operación y bien obviamente probados para la interoperabilidad entre todos, ¿no? Desde la base de datos hasta el firmware de los discos, ¿no? Que también es algo también que vamos a revisar en el demo. Y obviamente el tema del mantenimiento pues es mucho menor, ¿no? En términos de horas, en términos de tiempo dedicado que se necesita para el monitoreo y la administración de los ambientes. Como decíamos, está optimizado. El Linux, el Oracle Linux que viene integrado con la plataforma, está tuneado para correr de una mejor forma las aplicaciones y las bases de datos Oracle. Y obviamente incorpora, por esta razón, una seguridad adicional, ¿no? Y bueno, optimizado desde el punto de vista también, como decíamos, de soporte, que no tenemos que lidiar con el tema de la interoperabilidad en diferentes centros de soporte, ¿no? Que típicamente, en el caso de sistemas hiperconvergentes, pues tendrán que lidiar con el proveedor de la base de datos, que en este caso es Oracle, pero también con el previsor, que típicamente es otra marca, y con el tema del hardware, ¿no? Entonces, al menos hay 3 o 4 centros de soporte que cuando hay un problema se tienen que lidiar, se tienen que compartir. De repente hay un peloteo de si es un proveedor o ese otro. En el caso de los sistemas de ingeniería, pues solamente es una llamada y de alguna forma se tiene el seguimiento completo de todo el stack. En el tema de la rentabilidad de los recursos de TI, básicamente tenemos lo que es un solution in a box, ¿no? Es una solución completa que tiene las mejores prácticas en cuanto al diseño, pero también en cuanto a la automatización y la administración de la plataforma. Entonces, con todos estos beneficios, obviamente se tiene una mayor eficiencia y un mejor retorno de la inversión. Hay un paper de IDC que también lo podemos compartir con ustedes, que el cálculo que ellos han hecho, el estudio que ellos hicieron con diferentes clientes, se tiene un retorno de inversión de prácticamente 500% a 3 años, ¿no? Con todos estos beneficios que comentamos. El tema de la alta disponibilidad, obviamente, ya viene integrado. En el caso de los modelos de HA, viene totalmente redundante para implementar directamente el tema del Oracle Rack y simplificar también con medio de templates la implementación de estas funcionalidades avanzadas de alta disponibilidad. Es asequible en términos de inversión. Al final, viene todo integrado, no se necesitan licencias de software adicional. El licenciamiento de Oracle de Linux, que típicamente en las otras opciones es una suscripción que se tiene que pagar a algún proveedor. El hipervisor también típicamente en otras opciones se paga a otra compañía. En el caso del Oracle Database Appliance ya viene incluido dentro del costo del hardware. Y también hay cierto beneficio en cuanto al licenciamiento de las bases de datos, ¿no? Entonces, tiene un modelo de capacity on demand, es decir, solamente pagas el licenciamiento que estés usando, pues se puede particionar y dedicar ciertos cores a la base de datos y solamente son los que tienes que adquirir. En el caso de granjas de otros virtualizadores, como es VMware,
digamos que los lineamientos de licenciamiento es que pues, tienes que licenciar todos los cores, ¿no? Entonces, hay un beneficio ahí en términos de licenciamiento interesante. Esto es lo que comentábamos, ¿no? En algunas otras opciones tienes que licenciar todos los cores. En el caso del Oracle Database Appliance, solamente se licencia lo que estés usando y, bueno, vas agregando capacidad conforme lo vayas necesitando, ¿no? Entonces, por todo esto, bueno, hay un retorno de inversión mucho más rápido, hay una reducción del riesgo, tanto de seguridad como operativo, hay beneficios de alguna forma en cuanto a la inversión, esto combinado con planes de financiamiento en conjunto con nuestros mayoristas como Nexis y también, obviamente, con nuestros áreas de Oracle Financial, se puede entregar una solución interesante, todo con el respaldo de Oracle, con un solo proveedor, haciendo más sencillo el tema del soporte y teniendo una ruta clara hacia la nube y una estrategia de alguna forma pues, más simplificada en este camino que todas las empresas típicamente están considerando para ir a la funcionalidad de nube. Básicamente estos son los tres modelos, es el SLM y el HA, que va desde 12 teras en disco y 16 núcleos hasta 64 cores y más de 500 teras en disco, tanto de alta capacidad como de alta performance, que son los discos SSD, ¿no? Y también tenemos, estamos por lanzar, ahí estamos revisando en conjunto con Nexis pronto, un bundle en el que hay un beneficio al adquirir tanto el licenciamiento como la base de datos del Oracle Database Appliance y que incluye por ahí también algunos temas de certificación. Entonces, esto sumado a los servicios de nuestros socios de negocio pueden ser una opción interesante para los clientes que estén buscando renovar o que requieren renovar su plataforma de base de datos como parte de esta estrategia también de nube privada y de camino hacia la nube pública, ¿no? Algunos de los beneficios, bueno, es como comentábamos, facilita el tema del soporte, el tiempo de implementación, la integración y pues básicamente, por un lado, también el tema del desempeño, ¿no? Por los tuneos que hemos dicho, ¿no? Que esto no lo tienen pues algunos otros proveedores como son las soluciones de hiperconvergencia y convergencia, ¿no? Y por último, bueno, alguna información adicional, esto se los haremos llegar, tanto la documentación como algunos white papers, como estos estudios de IDC, obviamente que demuestran los beneficios que tienen estas plataformas para los clientes finales. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Si no tienen una duda, bueno, pasaremos a la demo en vivo. No sé si estás por ahí, Mari. Sí, listo, ya estoy conectada. Tuve un poco de problemas para conectarme, pero ya estoy aquí. Perfecto. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, sí la vemos. Bien. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es María Mendoza. Soy parte del equipo de Oracle y vamos a llevar en esta parte de la sesión lo que es la demo en vivo. Nos vamos a conectar al Oracle Database Appliance que tenemos configurado en modo bare metal. Ahí, un segundo. Y a continuación estamos viendo la configuración inicial del Oracle Database Appliance. En este caso estamos usando la versión más reciente de software, que es la 19.9, que acaba de salir hace unos días. Como saben y como bien lo comentó Fren en la parte de la presentación, una de las ventajas de las actualizaciones es que se solucionan issues o temas de seguridad que se van detectando y se van agregando nuevas funcionalidades. En este caso, la versión 19.9 ya trae configuración
o integrado lo que es KVM, entre muchas otras características que ya se habían ido agregando a lo largo de los releases, como lo que también es DataGuard. Vamos a revisar este ODA. Aquí nos está indicando la versión del agente, el grid infrastructure, cuándo fue desplegado, qué hostnames puse a cada uno de los server nodes, que también qué dominio tiene para la configuración de red, los servidores DNS, NTPs que tengo configurados, y también podemos ver un reporte de la información de los disk groups, cómo es que están agrupados y cuánto espacio está, tanto el espacio total, el espacio libre y como en la parte lógica, cuál también es su espacio libre. En este punto, pues, cuando nosotros hacemos la configuración inicial, definimos estos aspectos para poder trabajarlo de acuerdo a como nosotros lo necesitemos. Aquí en la parte de información avanzada vamos a encontrar información de versiones y de parches de cada uno de los componentes. Podemos ver información de Grid Infrastructure, del Database Home. También vamos a poder ver, encontrar información del software, del firmware, que es la parte como tal del software del hardware. Entonces aquí vamos a encontrar cada una de las versiones, manufacturero, número de serie, número de modelo. También vamos a ver la información de los discos. Vamos a encontrar la información completamente de toda la parte del equipo de LODA. Esa es una ventaja que nos va a permitir pues entender y revisar en dado caso que necesitamos generar algún reporte para nuestra área administrativa, te va a poder permitir descargar este reporte y de esta manera pues tú ya vas a poder indicar en qué versiones estás, qué es lo que tienes y de esta manera pues más que nada a la parte de negocio indicar cómo es que está utilizado el ODA. También vamos a poder encontrar en la parte de información inicial ya la parte de la documentación agregada para el equipo de manera como local. Y aquí van a encontrar información de cómo empezar a utilizar el equipo, que hay de nuevo en este release, en el 19.9. Van a encontrar libros para como tal el ODA, el blog que está alimentado principalmente por usuarios que usan el ODA, en donde hacen preguntas en dado caso de que quieran realizar cierta configuración o tengan algunas dudas, ahí lo postean y otros usuarios que ya lo han hecho pues contestan. También gente de Oracle a veces también contestan en esas preguntas. También van a encontrar información de la REST API. Una de las ventajas que también tiene el ODA es que tanto tenemos para el Bare Metal lo que es esta consola web y también tenemos la conexión directa por medio de línea de comandos. Ahí dependerá qué es lo que les guste más. Tienen ambas opciones, ¿no? A veces inicialmente, como empezamos a conocer el equipo, pues nos vamos por la parte web. Cuando nos volvemos un poco tenemos un conocimiento más avanzado del equipo, pues ya optan por la línea de comandos y realizar scripts. También tenemos lo que es los Oracle Database Books, que ya es enfocado a lo que es bases de datos. Pero de manera inicial ya van a tener a la mano esta información. También, como les comentaba hace un momento, en esta nueva versión ya tenemos integrado lo que es KVM, que es un modo de virtualización que teníamos antes, que en las versiones anteriores de software lo configurábamos manualmente. En esta versión ya lo trae integrado y ya ustedes podrían configurar en dado caso que ustedes quieran levantar máquinas virtuales, aquí también lo van a poder realizar. Primero configurar las redes, configurar los discos, configurar el storage y por consiguiente las máquinas virtuales, ¿no? Esta es una de las ventajas. También tenemos lo que es la parte de red. Aquí nosotros vamos a definir redes adicionales para casos de backup, de alta disponibilidad,
de DataGuard, aquí vamos a verlo. Por default tiene dos redes, la red privada. Esta red privada se configura con el despliegue inicial y setea estas IPs. Y ya después tenemos lo que es la red pública, la que nos va a permitir conectarnos al equipo desde la red. Entonces, estas están de manera inicial. Nosotros podemos agregar adicionales. Ahí tenemos que coordinar con nuestro equipo de redes y podemos agregar redes de backup, de base de datos hacia otras instancias de DataGuard, de administración o alguna otra. Como podrán ver, es de manera muy sencilla. También van a poder ver el estado de las interfaces que se levantan en cada una de estas redes. Y también, otra de las cosas que tiene el Oracle Database Appliance es que tiene una configuración de Capacity on Demand. Ustedes van a pagar solo lo que ustedes utilicen a comparación de otras plataformas. Esta es una ventaja que nos va a traer ahorros. Ustedes definen los pools de cuántos cores tienen licenciados y de esta manera pues solamente van a poder utilizar esto, pueden incrementarlo, pueden disminuirlo y en este caso ya con KVM se crea uno para las instancias virtuales tipo VM y para lo que es las bases de datos se crean los bare metal, de tipo bare metal. Esto antes se hacía de manera de línea de comandos. Ahora en esta nueva versión igual lo integra ya desde la consola. Y el tema de crearlo es igual muy sencillo. Un nombre, de qué tipo, bare metal o VM instance y cuántos cores. Y en qué nodos vamos a configurar ese CPU pool. O sea, lo pueden configurar en el nodo 0, en el nodo 1, en todos los nodos. De esta manera ya se vuelve un poco más descriptivo respecto a la configuración de CPUs. También este equipo tiene algo que se conoce, un servicio integrado que se llama Oracle ASR. Automatic Service Request es la definición de esas siglas. Este servicio se encarga de monitorear la parte de hardware de manera automática. Y en el caso de que detecte alguna falla, él levanta un ticket con Oracle Support de manera sin intervención humana. Y ya después de que él lo crea, pues a la persona que tienen asignado, en este caso, esta cuenta de usuario, le va a llegar la notificación de que se ha creado ese ticket, para qué componente, con qué número de serie y cuál fue el error. La ventaja de ese servicio es que pues te da un poco más te ahorra tiempo en la identificación del problema, te ahorra tiempo en identificar cuál es el componente y de esta manera pues ya es mucho más fácil nada más darle seguimiento al ticket y coordinar, en dado caso que se necesite algún cambio, coordinar con el ingeniero para el cambio de la pieza. En este punto, nosotros dentro de este ODA no tenemos salida directa a Internet. Es necesario que configuremos un proxy en el cual vamos a dar acceso a las URLs e IPs de Oracle. Eso igual lo van a encontrar en la documentación. Y que se necesita una cuenta que esté dada de alta con el CCID del equipo de hardware que estamos monitoreando. Y en este punto pues, se pueden hacer test en el cual validen que en su correo les va a llegar la notificación de este servicio. Pueden actualizar la cuenta o como tal la pueden borrar. Otra cosa interesante de lo que veíamos igual en la parte de la presentación es el tema de las actualizaciones. Al tener un todo en uno, se vuelve un poco más fácil el tema de la actualización a nivel del appliance. Es necesario descargar las piezas del parche, que son aproximadamente de 12 a 20 gigas, es un parche grande, pero de esta manera aseguramos que actualicemos todas las capas, tanto la capa de hardware como la capa de software, y la verdad es muy, muy sencillo. ¿Qué es lo que se necesita? Es descargar los paquetes. En este caso les voy a enseñar un poco de dónde lo vamos a visualizar.
En este caso, estamos entrando directamente a la documentación de LODA, de la versión con la que estamos trabajando. Aquí voy a subir hasta arriba. Aquí me está indicando Oracle Database Appliance, versión 19.9, y me estoy yendo a la parte de los parches. Voy a seleccionar con qué hardware estoy trabajando. En este caso, la versión más reciente de ODA es el X8, tanto S, el M y el HA, que son la versión más reciente de hardware. Como podemos ver también en la presentación, sus características de hardware son mucho más poderosas a comparación de nuestras versiones antiguas, pero la capa de software, la 19.9, puede ser instalada desde la X5, la X6, el X7 y el X8. Y aquí van a encontrar el listado de parches que se pueden aplicar. En este caso solamente es esta primera parte. En el caso de que sea bare metal o en el caso de que sea virtualizado. Y bueno, ya una vez que nosotros le damos clic en el número de parche, nos va a llevar al inicio de sesión de Oracle y vamos a descargar las piezas de parche. En este caso, si se dan cuenta, son 15 gigas. Estas piezas las vamos a descomprimir y las vamos a cargar aquí en el repositorio de LODA. Se los pasamos con una ruta absoluta separada por comas y le damos clic Update Repository. En este tema del Update Repository, pues carga directamente al repositorio estos paquetes del parche. Y a continuación, aquí nos va a indicar que hay una versión nueva por aplicar. En este caso, pues estamos en la versión pues más reciente, estamos up to date. Y bueno, aquí nos los va a listar para ambos nodos. En el tema de las actualizaciones, ya teniéndolo aquí como disponible, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es hacer un pre-check a nivel de servidor, y ya después de que haya salido todo ok, vamos a aplicar el parche. Para la parte del storage, ahí se puede hacer igual, se tiene que hacer el pre-check y posteriormente hacemos a la aplicación del parche. En la parte del storage se puede hacer modo rolling, es decir, que se va a ir aplicando uno a uno el parche. O sea, primero va a poner offline este disco, va a hacer el pre-check, va a aplicar el parche y ya después de que haya terminado de aplicarlo, va a ponerlo en modo online y va a pasar al siguiente. Y así hasta finalizar con todos los discos. En el tema de la configuración del HA, pues nos da mucha mayor flexibilidad en el tema de que podamos tener esa alta disponibilidad, que es lo que buscamos, que no tengamos que bajar nuestros ambientes, ya que de esa manera nosotros podemos decidir en qué nodo aplique primero la actualización. Cambiamos toda la carga de trabajo hacia el otro nodo, aplicamos el parche, validamos que todo esté bien y pasamos. Ahora lo hacemos modo en línea, pasamos toda nuestra carga de trabajo hacia este nodo que ya acabamos de actualizar y a continuación aplicamos en el nodo en el que nos falta. De esta manera, pues ya tendremos esta configuración de alta disponibilidad, que es lo que nos proporciona el ODA X8HA. La parte del repositorio también ya trae integrado una herramienta en el cual nos ayuda a limpiar aquellos parches o software que ya hayamos aplicado. En este caso, pues yo podría eliminar la versión anterior que tenía. Y bueno, aquí le puedo indicar que también elimine los clone files, que son el software que nos permite crear base de datos en esa versión, para que liberemos espacio en nuestro repositorio. No tiene caso que tengamos información cargada en nuestro repositorio de parches que ya aplicamos y que no vamos a volver a utilizar, ¿no? Entonces, para esto sale esta herramienta que nos permite estar dando mantenimiento al repositorio de LODA. También tenemos lo que es la actividad. Aquí nos va a ir registrando de manera en automático todo lo que hagamos dentro de LODA. Hay jobs internos y aquí nos los va a indicar tanto a nivel de cuándo fue creado y su estatus.
Para cada una de las cosas que hagamos dentro del ODA va a crear un job y este va a tener asociado un ID único en el cual nos va a indicar, no sé qué pasó. Y aquí nos va a indicar cuáles fueron los pasos que realizó. Mari, creo que perdemos tu pantalla. Y como que de pronto me cerró la sesión. Sí. Un segundo. Gracias, Efraín. Listo. Ahí me puedes confirmar, Efraín, si ya me ven. Sí, ahora sí. Genial, gracias. Y pues aquí vamos a tener el listado completo de jobs. Ustedes pueden hacer un filtrado, por ejemplo, un create. Y aquí les va a aparecer todos los jobs que se refieren a que haya sido creado algo. Podría ser temas de backup y ustedes ya le pueden poner create backup. Tiene muchos otros filtros, ¿no? Esa también es otra de las ventajas. Aquí les va a ir registrando los jobs desde que se despliega el equipo. Ustedes también, si en dado caso ya no necesitan toda esta información, pueden hacer un purgado de estos jobs para dejar solamente los más recientes. Todo dependerá de cómo quieran llevar su administración. Y pues bueno, también no importa que lo hagan aquí a nivel de consola web o lo hagan en línea de comandos, aquí también se va a registrar todo lo que hagan desde la terminal. Ahora, para la parte de las bases de datos, también que este es el core fuerte del Oracle Database Appliance, como tal, va a ser muy fácil crear bases de datos. ¿Qué es lo que se va a necesitar? Pues nosotros tenemos tres opciones para crear una base de datos. Es crear una base de datos desde cero, clonar una base de datos a partir de un backup que ya tengamos preexistente, o como tal clonar una base de datos de las cuales estamos actualmente o que tenemos disponibles. En este punto les voy a enseñar el de crear una base de datos. ¿Qué es lo que me va a pedir? Me va a pedir temas de nombre. En este punto le voy a dar este. En el caso del unique name, como pueden ver, como tal no es obligatorio. Cuando hagamos una configuración de DataGuard, etcétera, aquí pues sí nos convendría definir un unique name. Nosotros podríamos haber creado previamente el DB Home. En este punto vamos a regresar a Database Home. Aquí me está listando todos los homes que yo tengo existentes, que ya he creado a partir de otras bases de datos. Y nos permite crear un nuevo Database Home, en el cual nos va a preguntar qué versión nosotros queremos. Nosotros podemos cargar los templates de base de datos que nosotros vayamos a utilizar o necesitemos. Como podrán ver, esta parte en gris son los que no tengo cargados y los que tengo en negro son los que ya tengo cargados dentro del repositorio de Loda. Otra de las ventajas que también tiene el equipo es que pueden crear bases de datos desde la 11G hasta la 19.9, que es la más de las más recientes. Y pues de esta manera, si se migran en la misma versión, les va a ser mucho más fácil el poderse actualizar a las versiones más recientes. Y bueno, regresando al tema de los database homes, pues van a seleccionar qué home necesitan y qué tipo de edición van a crear, ¿no? Ya sea Enterprise o estándar. Voy a utilizar uno de los que ya tiene previamente creados, el Oracle Home 19, para crear nuestra nueva base de datos. Aquí ya lo tenemos, ODA Test. Le voy a decir que utilice uno existente. Si le damos que utilice uno que ya tiene existente, nos va a listar todos los database homes. Y en este punto, pues selecciono el más reciente. Me va a preguntar si quiero que esta base de datos sea de tipo contenedora. Si le indico que no, pues me quita esos campos en el cual yo puedo setear un PDB name. Aquí ya tengo uno.
me va a preguntar por qué usuario le voy a dejar a esta Pluggable Database. Y bueno, continuando en el llenado de los campos, también me va a preguntar el tipo de despliegue, que puede ser Rack, Rack One o Single Instance, el tipo de Shape, nos va a definir cuántos CPUs y cuánta memoria RAM le vamos a setear, pero también internamente también va a setear lo que son los redologs, y de esta manera estos valores están seteados por parte de Oracle, están ajustados de esta manera para tener un buen performance y un buen rendimiento para los clientes. Entonces, cuando nosotros migramos una base de datos que ya tenemos en nuestros ambientes actuales, lo más conveniente será o crear una base de datos nueva con los valores más parecidos a lo que ustedes tienen actualmente. Y ya después, si es que necesitan ajustarlos ya directamente en la base de datos, cualquier otro elemento que ustedes necesiten. La clase de base de datos puede ser transaccional, de data warehouse o en memoria. El storage tenemos ASM o ACFS. Y en la parte de red aquí podrían agregar, si es que tuvieran una red de backup, por ejemplo, aquí mismo cuando crean la base de datos, asignarla hacia esa red. En la parte del CPU pool, ahí es donde van a definir de dónde están tomando el pool de CPUs. Ya lo habíamos visto en la pantalla anterior, en la parte de DB pool, es un tipo bare metal que se va a utilizar para crear bases de datos. También tenemos lo que es Enterprise Manager Express. El Enterprise Manager Express es una consola igual web en la cual van a ustedes poder monitorear específicamente esta base de datos. En dado caso, si tuvieran otra herramienta de monitoreo como lo que es el Enterprise Manager Cloud Control, que es una herramienta como integrada y específicamente para monitoreo, ahí van a poder dar de alta lo que son sus bases de datos, como tal el tipo de target ODA, y les conviene de esta manera mejor darlo de alta en el Enterprise Manager que en el Enterprise Manager Express, porque cada que creen una base de datos, si lo configuran con Enterprise Manager Express, van a tener una consola de monitoreo para cada una de las bases de datos, lo cual se va a volver un poco más difícil de mantener, ¿no? Entonces ahí la recomendación, si tienen Enterprise Manager Cloud Control, mejor indicar que no y darlo de alta posteriormente al Cloud Control. Para el tema del password, va seteado a lo que es el administrador de esta base de datos. Nos va a pedir que contenga caracteres especiales, letras en mayúsculas, letras en minúsculas, números, y que tengan cierta longitud ese password, que van desde los 9 hasta los 30 caracteres. Entonces ahí ya involucra temas de seguridad. Pueden ajustar lo que es el character set, el national character set, el lenguaje, el territorio. Una cosa nueva que aparece en esta nueva versión es lo que es Transparent Data Encryption, que es un tema de seguridad. Ustedes pueden setear esta wallet en la cual pues van a necesitar esta contraseña para poder abrir los datos en dado caso de que quieran habilitar lo que es esta funcionalidad. En este punto le voy a setear mi contraseña y le voy a dar crédito. En este punto, el tema de la creación de una base de datos dentro del ODA es aproximadamente de 20 a 30 minutos. En este punto, pues como tal, no vamos a esperar a terminar a ver esta creación. Y lo que vamos a hacer es revisar una que ya tengamos previamente creada, ¿no? En este punto, voy a regresar al anterior. Una 19.9, esta está con las mismas características de la que acabamos de mandar a crear. Esta es una base de datos 19.9 en Rack Enterprise Edition, que configuró lo que es las bases de datos contenedora.
Y pues aquí me va a mostrar toda la información, desde qué carácter set tiene seteado, el home de esta base de datos, en dado caso, si tiene un tema de políticas de backup, aquí esto me lo muestra habilitado y pues listo. Vamos a seguir revisando lo que son las bases de datos dentro de LODA. Desde aquí también van a poder ajustar lo que es el tema de las backups y de los recoveries. Para poder crear un backup necesitan crear una política de backup en la cual ustedes van a definir hacia dónde se va a ir estos backups que van a crear. Voy a darle un nombre. Me va a preguntar, le voy a decir que mis backups se vayan de manera interna, o sea, que se queden dentro de LODA, externas hacia un punto de montura. Si le damos interna, pues aquí me va a preguntar cuántos días va a ser de recovery window. Si le doy external, me va a preguntar el punto de montura hacia dónde lo voy a mandar. Y en el caso de que tenga habilitado el Transparent Data Encryption, pues aquí me va a preguntar cuál va a ser la ubicación para mandarla. Y también tenemos lo que es el Object Store, que también es algo que veíamos a nivel de presentación. En este punto necesitan tener unas credenciales, las credenciales de su nube de Oracle y del bucket hacia dónde lo van a mandar estos backups. Entonces aquí les va a preguntar el nombre del contenedor y es básicamente lo que se necesita setear, ¿no? En este punto, por facilidad, le voy a dar que sea interna, que mi recovery window sea, aquí podemos ver que me indica de entre 1 a 14 para Fast Recovery Area y de 1 a 30 días para lo que es Object Store. Aquí le voy a dar que sea de 7 días y que habilite el cross-check, es decir, que valide con el catálogo de RMAN que esté correcto y que estén dentro del mismo número, ¿no? Le voy a dar create. Yes. Igual me crea el job. Aquí ya me dice success, es que ya terminó. Si regreso a Backup Policy, aquí me va a indicar que tengo ya creado el Backup Pol 02. Si me voy a base de datos, a ver, vamos a revisar este UDATEST. Como pueden ver, aquí está siendo creado, pero en este punto, cuando nosotros aún no seteamos una política de backup, estos botones de backups no están definidos hasta que nosotros lo seteemos. Vamos a trabajar con la base de datos, que aquí no tiene habilitado. Entonces vamos a setearle esta política de backup. Entonces aquí yo le voy a dar acciones, modificar. Aquí una de las ventajas que también ya tiene esta nueva versión es que ustedes pueden modificar el tema del shape. Pueden agregar redes, pueden quitar redes, pueden cambiarlo del CPU pool y también pueden cambiar la clase de la base de datos. Y en este punto, pues aquí tenemos lo del backup policy. Le voy a indicar que tome la 2. Y bueno, en este punto también podría cambiar el nodo en el que se ejecuta. En este punto le voy a dar modificar. Le voy a dar yes. Aquí todavía no lo agrega. Voy a revisar. Está creado, todavía no lo termina. Está ejecutándose. Aún está corriendo. Aquí también, como pueden ver, todavía podemos apreciar que esta base de datos que lanzamos crear hace unos minutos todavía sigue en ejecución. Entonces ahí sigue corriendo. Y bueno, en este punto, de manera inicial no te aparecen todos los jobs que se ejecutan durante el proceso de, por ejemplo, de modificar, sino que van de acuerdo a cómo vaya terminando, va a ir agregando los nuevos pasos. Y en dado caso de que haya un error, aquí te pudiera decir error, en la parte del mensaje te va a mandar un código para que puedas identificar cuál es el problema.
En este punto, pues ya estamos en la base de datos 1, que es la que acabamos de modificar. Si no me equivoco, veamos. ORCL fue la que modificamos en sí. Le voy a dar en ORCL. Y aquí ya me habilitó los botones para crear backups. Vamos a trabajar con esta base de datos 1, con la 2. Ya tiene habilitados los backups. Y aquí nosotros podemos o borrar los backups que ya teníamos creados previamente. Aquí podríamos borrarlos. Podemos crear backups manuales. Otra vez me desconecto, no sé por qué. Por ahí se nos perdió otra vez la pantalla. No. Sí, como que llega un punto en que Teams me cierra la pantalla. Ah, ya. Listo. Y tenemos la lista completa de los backups. Podemos crear un backup manual en el cual tenemos 3 tipos, el full, el incremental o el modo de archive log. Le podemos setear un tipo de backup. Hacia qué componente, y aquí está definiendo ya de manera en automática que sea de manera interna Alpha Recovery Area, utilizando esta política de backup. Entonces aquí yo le podría dar Start. Y ahorita me va a aparecer un job en el cual me va a indicar el proceso de que está creando ese backup. En el tema del backup, pues va a variar de cuánta información tenga. Y también, ya una vez que tenemos backups, en este caso, como pueden ver aquí, ya tengo previamente creados otros backups de otros momentos, yo podría indicarle que hiciera recovery. Aquí me va a aparecer 4 opciones, en la cual podemos indicarle que se haga un recovery full hacia un backup en específico. Aquí me van a aparecer los backups. Hacia el último que tenga en buen estado, hacia el último backup que tenga en buen estado, que haga ese recovery, que me haga un recovery hacia un punto en específico. Aquí le podrán indicar hacia qué punto de atrás del tiempo me haga este recovery, o hacia un System Change Number, ¿no? Específico. En el dado caso que tengamos conocida cuál fue, aquí lo podríamos especificar. Y pues de esta manera, ya que hayamos, por ejemplo, hacia el último, le damos Recovery Database y inicia el proceso. Nos crea un job y igual dependerá de cuánto sea el backup, pero es muy sencillo esta parte. Ya por último, por el tema del tiempo creo que ya me pasó un poco, tenemos lo que es la parte de monitoreo, la cual pues viene también integrado con la consola web de Loda. Van a poder ver los componentes, van a poder identificar cada uno de los elementos clave de Loda y van a tener un reporte o una gráfica de pastel con todos los componentes, en este caso de memoria, en el cual les va a indicar su estado, ubicación, tamaño, tanto para la parte de memoria, la fuente de poder, la parte de red, la parte del storage, que eso es también importante. Y por último, les va a dar un reporte en el cual les va a indicar características de uso, cuál ha sido su utilización mayor. Aquí lo vamos a poder ver en High Watermarks. Cuál ha sido su uso máximo de CPU, cuál ha sido su uso máximo de memoria. Esto lo pueden descargar y pueden hacer un análisis de cómo se han venido comportando sus ambientes de bases de datos dentro de Loda, y con esto, a partir de esto, tomar decisiones para el aumento, por ejemplo, de CPU, de memoria, etcétera. Y esto es en gran parte lo que tiene o que les ofrece Loda. Como pueden ver, es una herramienta integrada muy completa que les facilita temas de administración, de monitoreo, de como tal, de aprovisionamiento, y como tal, la parte de backup y recovery les va a facilitar mucho en dado caso de que tengan algún problema, que sea muy fácil el poder recuperar sus ambientes. Y pues de mi parte es todo. Muchas gracias.
No sé si tengan alguna duda. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Pues básicamente ahí nada más, si hay alguna pregunta, bueno, hacer de alguna forma el recordatorio que Mari pertenece al Solution Center, al equipo del Solution Center. Y bueno, ahí tenemos todos nuestros equipos y se puede de alguna forma programar ciertas actividades con clientes directamente o hacer workshops si les interesa de alguna forma revisar todo este tema a sus áreas de servicios. También podemos programar un